No entre en el coche. El grito de un niño negro que cambió el destino de un millonario Ricardo Salazar. Un millonario frío y arrogante está a punto de subir a su coche blindado después de salir de un evento benéfico, al que solo asistió para aparecer en los medios. Pero algo inesperado ocurre. Un niño negro, descalzo y desesperado, corre por la calle gritando, «¡No entre en el coche! ¡Van a matarlo!». Todos piensan que es solo un niño de la calle perturbado más. El listo, seguridad intenta apartarlo, pero los ojos del niño están fijos en Ricardo, como si viera algo que nadie más puede ver. Confundido, el millonario duda por un segundo, y ese segundo lo cambia todo. Minutos después, el coche explota. Sobreviviente por casualidad o milagro, Ricardo empieza a investigar quién era el niño y cómo sabía del atentado. Pero a medida que se acerca a la verdad, descubre que el niño no aparece en ninguna cámara, ningún registro, y nadie más lo recuerda. En busca de respuestas, Ricardo acaba en una comunidad olvidada, donde encuentra a una mujer embarazada que dice haber soñado con su hijo gritando la noche de la explosión. Un sacerdote local habla de profecías. Una monja desaparecida hace años parece saber algo, y un mendigo insiste en repetir, «No todo ángel tiene alas, y no todo rico tiene alma». Poco a poco, el millonario tiene que confrontar sus propios pecados, secretos enterrados y decisiones que costaron vidas. Aquello que comenzó como una advertencia se convierte en una jornada espiritual y emocional, donde el mayor enemigo no es quien intentó matarlo, sino el hombre en que se convirtió. Capítulo 1. El escenario de la apariencia y el grito que detuvo el tiempo la noche en el centro de Nueva York brillaba con las luces del lujo y la hipocresía. Ricardo Salazar, en su smoking impecable que valía más que el salario anual de muchos de sus empleados, sonreía para las cámaras a la salida del evento benéfico. Su presencia allí no era por caridad, sino por relaciones públicas. Una coreografía bien ensayada para mantener la imagen de benefactor mientras, entre bastidores, él seguía siendo un tiburón implacable. Sus ojos fríos recorrían la multitud de reporteros y filántropos buscando la mejor pose, el ángulo perfecto. El aire estaba saturado con el olor a perfume caro y el zumbido de los flashes. Sus guardaespaldas, hombres corpulentos y silenciosos, formaban un escudo impenetrable a su alrededor, asegurando que nadie se acercara demasiado a su fortaleza personal. El chófer abrió la puerta del coche blindado, un monstruo negro de acero y lujo, esperando para llevar a Ricardo de vuelta a su aislado ático. Ricardo estaba a punto de entrar, a terminar otro acto de su farsa social, cuando un sonido inesperado rasgó la noche. No era el flash de una cámara o el murmullo de la multitud, sino un grito desesperado. Un grito que venía de algún lugar en las sombras de la calle lateral, un sonido puro y desprovisto de cualquier cálculo. Todos se giraron. Era un chico negro, pequeño, descalzo, con ropa sucia, corriendo como si su vida dependiera de ello. Sus ojos, desorbitados por el terror y la urgencia, estaban fijos en Ricardo, como si él fuera el único objetivo de su mensaje. El guardaespaldas de Ricardo, un ex marín llamado Bruno, se movió instintivamente para interceptar al niño, con la mano extendida para apartarlo. Pero el chico, con una fuerza y una determinación que desafiaban su frágil estatura, logró esquivarlo. Sus pequeños pulmones forzaron las palabras, no para la multitud, sino directamente para Ricardo. Su rostro contorsionado en una mezcla de advertencia y súplica. «¡No entre en el coche! ¡Van a matarlo!». La frase flotó en el aire, conmocionando a todos con su sonido crudo e inesperado. La multitud murmuró, algunos rieron, otros llamaron a seguridad. Ricardo, el hombre que nunca dudaba, sintió un escalofrío que no venía del frío de la noche. Los ojos del chico estaban fijos en los suyos, y Ricardo sintió una extraña conexión, como si el niño pudiera ver algo dentro de él,
algo que ni siquiera él se atrevía a confrontar. Una duda, una punzada de incertidumbre, lo hizo dudar. Solo un segundo. Y ese segundo lo cambió todo. Capítulo 2. El infierno y la sombra del Angelel. Segundo de vacilación de Ricardo. Esa pausa inexplicable ante el grito del niño fue la delgada línea entre la vida y la muerte. Bruno, el guardaespaldas, finalmente, logró agarrar al chico apartándolo del coche. En ese mismo instante, un sonido ensordecedor rasgó la noche. Una gigantesca bola de fuego engulló el coche blindado de Ricardo. Metal retorcido, llamas anaranjadas y la fuerza de la explosión lanzaron a la gente al suelo, incluyendo a Ricardo, que fue arrojado hacia atrás, protegido por Bruno, quien lo empujó contra la pared de un edificio. El olor a gasolina quemada y goma derretida llenó el aire, mezclándose con el pánico de la multitud. Gritos, sirenas, el caos. El lujoso coche de Ricardo era ahora un esqueleto humeante y deforme. La muerte lo había besado, pero por un milagro o una casualidad, él había sobrevivido. Ricardo, aturdido y con los oídos zumbando, sintió el sabor de la sangre en su boca. Estaba vivo, por un grito, por un niño de la calle. Miró al lugar donde Bruno había agarrado al chico, pero el niño no estaba allí. Solo estaba Bruno, que lo ayudaba a levantarse, con el rostro pálido de la conmoción. ¿Dónde está el chico?, preguntó Ricardo con la voz ronca, sus ojos buscando desesperadamente en la confusión. Bruno frunció el ceño. ¿Qué chico, señor? No vi a ningún chico. La multitud alrededor, todavía en pánico, tampoco parecía recordar nada, más allá de la explosión. ¡No entre en el coche! ¡Van a matarlo! El grito resonaba en la mente de Ricardo, tan nítido como el sonido de la explosión, pero nadie más lo escuchó. La policía y los servicios de emergencia llegaron rápidamente. La escena del atentado fue acordonada. Ricardo, conmocionado y con el cuerpo dolorido, fue llevado a su ático bajo fuerte escolta. Pero su mente no estaba en los investigadores o en los millones de dólares de pérdidas. Estaba en el niño. Exigió que su equipo de seguridad revisara todas las cámaras de seguridad de la calle, de edificios vecinos, de semáforos. Quería encontrar al chico. Quería saber cómo sabía. Pero día tras día, las imágenes revelaban una verdad perturbadora. El coche explotaba, Ricardo era salvado, pero el niño no aparecía en ninguna cámara. Era como si nunca hubiera existido. La sombra de un ángel, o quizás un fantasma, había aparecido para salvarlo, y luego desaparecido en el humo de la explosión, dejando a Ricardo con una deuda de 1960, vida y un misterio que desafiaba su comprensión del mundo. Capítulo 3. La búsqueda de la no existencia y la semilla de la duda, la negación de los hechos por parte de su equipo, la ausencia del niño en todas las cámaras, llevó a Ricardo a una crisis existencial. Él, un hombre que confiaba solo en lo que podía ver y medir, estaba siendo confrontado con lo inexplicable. La voz del chico, su rostro desesperado, eran tan reales en su mente como la explosión. Se sentía aislado en su propia verdad, un náufrago en un mar de escepticismo. Sus asesores de prensa intentaron silenciar el incidente, minimizándolo como un incidente de seguridad, y la visión del niño como un delirio postraumático. Pero Ricardo sabía la verdad. Había sido salvado, y la salvación vino de un lugar que no encajaba en sus cálculos. Su búsqueda se volvió obsesiva. Ignoró el consejo de sus médicos y abogados, quienes insistían en su recuperación física y en la gestión de la crisis en su imperio. Ricardo usó sus propios contactos en la inteligencia privada, en empresas de vigilancia e incluso hackers de élite, con la esperanza de encontrar una sola imagen, un solo registro del niño. Pero todas las búsquedas regresaban vacías. El chico no tenía nombre, no tenía familia, no tenía historial.
Era un fantasma que solo él podía ver, un secreto que solo él guardaba. La cordura de Ricardo estaba en juego, pero no podía parar. Sentía que su vida, ahora, estaba ligada a la del niño. La frustración de Ricardo lo llevó a una zona de la ciudad que él nunca había pisado. Las comunidades olvidadas, los barrios marginales y los barrios pobres en las afueras de la metrópolis. Lugares donde la miseria era visible y donde las cámaras de seguridad no llegaban. Él, el millonario acostumbrado a mover el mundo con una llamada telefónica, estaba ahora deambulando por callejones sucios, hablando con personas que siempre había ignorado. Sentía el olor a comida casera mezclado con el alcantarillado, el sonido de risas infantiles y el lamento de perros vagabundos. Era un mundo que él había mantenido deliberadamente invisible, un mundo donde el niño podría existir sin dejar rastro. Con cada puerta golpeada, con cada mirada desconfiada, Ricardo sentía el peso de su propia ignorancia y de su arrogancia. Su búsqueda del niño no era solo una investigación, era un viaje para confrontar sus propios prejuicios y las realidades de la vida que había olvidado tan convenientemente. Estaba en territorio desconocido, y a cada paso, el hombre en que se convirtió comenzaba a desvelarse. Ricardo Salazar sobrevivió a un atentado, pero el misterio del niño que lo salvó apenas está comenzando. Está explorando un mundo que siempre ignoró. Suscríbete al canal para no perderte los próximos pasos de Ricardo en esta búsqueda de respuestas. Deja tu like si también estás intrigado con el misterio del niño invisible. Comparte este video para que más personas sean testigos de esta historia de suspense y redención. Comenta abajo, ¿quién crees que es este niño? ¿Ricardo encontrará las respuestas que busca? Capítulo 4. El corazón de la comunidad y la memoria del niño. La incursión de Ricardo en las comunidades olvidadas fue una inmersión en un mundo que él había mantenido deliberadamente invisible. El olor a especias y humo de leña reemplazaba el aire acondicionado de su oficina. Se sentía como un alienígena, sus zapatos caros pisando aceras irregulares y callejones húmedos. Fue en una pequeña iglesia comunitaria, un oasis de color y esperanza en medio de la pobreza, donde encontró la primera pista real sobre el niño. La iglesia estaba dirigida por un padre Elías, un hombre más joven que el padre Miguel, con una energía vibrante y una mirada penetrante que veía más allá de la ropa cara de Ricardo. El padre Elías no lo conocía por su fortuna, pero lo reconoció como un extraño en su territorio. Ricardo, con la humildad forzada por la urgencia de su búsqueda, comenzó a describir al niño, sus ojos, el grito, la ausencia en todas las cámaras. El padre Elías escuchó con una seriedad sorprendente, sin burla. Conocía a un niño, un chico con esas características que solía frecuentar la iglesia. Su nombre era Mateus. El padre lo describió como especial, con una sensibilidad inusual y un vínculo profundo con la comunidad, a pesar de ser un huérfano que vivía precariamente. Mateus, dijo, tenía la costumbre de ver cosas, de tener premoniciones, algo que la comunidad, en su fe sencilla, aceptaba como una bendición, no como una enfermedad. El padre contó que Mateus había desaparecido misteriosamente pocos días después de la explosión, lo que ya había causado alarma entre los residentes. Noticia de que Mateus era real, que tenía un nombre y una historia, golpeó a Ricardo como un rayo. El alivio de no estar loco fue inmenso, pero pronto fue reemplazado por una nueva urgencia. ¿Qué le pasó a Mateus? El padre Elías, percibiendo la seriedad de la búsqueda de Ricardo y la extraña conexión con la explosión, reveló un detalle más. Mateus era muy cercano a una mujer de la comunidad, doña Rosa, que estaba embarazada. El padre Elías la describió como una figura maternal para Mateus, una mujer de fe inquebrantable. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Se acordó
de la mujer embarazada de su visión en el hospital. ¿Sería ella? El mundo se estaba cerrando en un círculo apretado a su alrededor, y con cada revelación, Ricardo sentía el peso de su propia ignorancia y la profundidad de los lazos que había ignorado. Capítulo 5. El sueño y la profecía. Revisitada la conexión. Entre Mateus y doña Rosa, la mujer embarazada de la comunidad, impulsó a Ricardo a buscarla. Guiado por el padre Elías, fue hasta la pequeña casa de Rosa, escondida entre callejones estrechos y con olor a comida casera y vida sencilla. El aire era cálido y húmedo, y la casa era modesta, pero llena de una cálida energía familiar. Doña Rosa, una mujer negra de ojos expresivos y sonrisa cansada, pero acogedora, sentada en una mecedora, con la barriga de embarazo avanzada, recibió a Ricardo con una mezcla de curiosidad y la cautela natural de quien vive al margen. Ricardo, el millonario acostumbrado a imponer su presencia, se sintió pequeño y expuesto ante ella. Explicó su historia, la explosión, el niño, el grito. Ella escuchó, sin interrumpir, sus ojos fijos en los suyos. Cuando Ricardo terminó, doña Rosa confirmó. Sí, Mateus me contó que le vio a usted, y él me dijo que yo iba a tener un sueño. Ella reveló que, la noche de la explosión del coche, tuvo un sueño vívido y aterrador. En el sueño, su hijo, Mateus, corría por la calle, desesperado, gritando, «¡No entre en el coche!» a Ricardo. Describió la explosión, las llamas, la sombra de la muerte. Era exactamente la escena que Ricardo había vivido. Pero ella la había presenciado en un sueño, a miles de kilómetros de distancia, en el momento exacto en que Ricardo fue salvado. A Ricardo se le puso la piel de gallina. La conexión entre Mateus y ella era más profunda de lo que imaginaba, y las visiones del niño parecían manifestarse a través de los sueños de su protectora. Doña Rosa entonces reveló una verdad aún más profunda sobre Mateus. Dijo que el chico no era solo un huérfano. Había sido encontrado en las calles siendo un bebé, con una extraña marca de nacimiento en forma de ala en la espalda, y que desde muy pequeño hablaba de mensajes, de personas que necesitan ser salvadas y de señales del cielo. El padre Elías había interpretado esto como una profecía, una manifestación de un don divino. Ricardo, el escéptico, estaba siendo forzado a confrontar la fe y lo inexplicable de una forma que desafiaba su razón. Las piezas del rompecabezas estaban encajando, pero la imagen que se formaba era mucho mayor y más compleja de lo que podría haber imaginado. El grito de Mateus no era un accidente, sino una advertencia, y la vida de Ricardo estaba ahora intrínsecamente ligada a un destino mayor. Capítulo 6. El enigma de la monja y la sombra del pasado de Ricardo, la revelación de la premonición de 1900. Mateus y el sueño de doña Rosa impulsaron a Ricardo a la siguiente fase de su búsqueda. La monja desaparecida. El padre Elías mencionó a una hermana Cecilia, una monja anciana que había trabajado en la comunidad durante décadas, cuidando a niños huérfanos como Mateus. Era conocida por su sabiduría inusual y por tener un profundo conocimiento de cosas que la ciencia no puede explicar. Sin embargo, la hermana Cecilia había desaparecido misteriosamente hacía unos 2 años, poco después de una serie de milagros inexplicables atribuidos a ella en la comunidad. El padre Elías sospechaba que había sido recogida por el Cinto Vaticano o por alguna orden más secreta de la Iglesia, debido a la naturaleza de sus dones. Ricardo, con su mente analítica, intentó encontrar una lógica para la desaparición de la monja. Usó su red de contactos, ahora dirigida a rastrear movimientos discretos de figuras religiosas, y descubrió que la hermana Cecilia había sido transferida a un convento aislado en las montañas de Italia, un lugar conocido por acoger a aquellos con dones especiales o que necesitaban protección espiritual. Para Ricardo,
Era un vínculo con la Iglesia, una institución que siempre había visto como arcaica e irrelevante, pero que ahora parecía tener las claves de su misterio. El enigma de la monja se estaba convirtiendo en su próxima obsesión. Mientras la búsqueda de la hermana Cecilia avanzaba, Ricardo comenzó a ser atormentado por un nuevo tipo de fantasma. No visiones, sino memorias claras y dolorosas de su propio pasado. Recordó una ocasión en que su arrogancia costó la vida de un empleado que intentó alertarlo sobre un fallo en un proyecto de construcción, pero fue ignorado por él. Vio la desesperación en los ojos del ingeniero, la súplica que él había rechazado deliberadamente en su búsqueda implacable de ganancias. También recordó una decisión corporativa que llevó al desalojo de cientos de familias de un área para uno de sus proyectos de lujo, ignorando sus súplicas y sus vidas. El dinero había silenciado su conciencia durante años, pero ahora, sin los amortiguadores de su rutina y sus distracciones, sentía el peso de cada vida que había afectado. El mendigo, Mariana, el joven ingeniero, todos eran ecos de sus propias decisiones. El aviso del niño negro no era solo sobre su vida física, sino sobre la vida que había llevado. Y al final del capítulo, Ricardo recibe un mensaje cifrado, de un contacto, la ubicación exacta de la hermana Cecilia en Italia, con la observación, ella te está esperando. El misterio del niño se profundizaba, y el viaje de Ricardo lo llevaría más allá de las fronteras de su propia existencia. Un cliffhanger que prometía una confrontación final con su pasado y sus creencias. No te pierdas los próximos capítulos. Ricardo está desentrañando el misterio del niño profético, pero cada respuesta revela más sobre sus propios pecados. ¿Estás listo para descubrir qué le espera a Ricardo en Italia y cómo la hermana Cecilia encaja en este enigma? Capítulo 7. El santuario de la montaña y el peso de la profecía. La decisión de ir a Italia en busca de la hermana Cecilia fue un punto de no retorno para Ricardo. Había despedido a sus guardaespaldas personales, viajando discretamente, una maniobra que lo dejaba vulnerable de una forma que nunca había experimentado. El viaje en avión, el paisaje cambiando del concreto de Nueva York a las colinas verdes de la Toscana, era un contraste sorprendente con su vida. El taxi lo llevó por carreteras sinuosas hasta un convento aislado en las montañas, rodeado de viñedos y olivos. El aire puro y fresco parecía lavar su alma. Allí, la arquitectura antigua y los campanarios distantes de la capilla creaban una atmósfera de paz que Ricardo, en su turbulencia interna, encontró casi sofocante. Fue recibido por una monja joven y silenciosa que lo condujo a un jardín amurallado, donde una figura anciana, con el rostro arrugado y los ojos de una profundidad azul intensa, podaba rosas. Era la hermana Cecilia. Su presencia irradiaba una sabiduría que trascendía el tiempo. No mostró sorpresa por la llegada de Ricardo. Parecía que lo esperaba. «¿El niño te envió, verdad?», preguntó. Su voz suave, pero firme, como si hubiera leído sus pensamientos. Ricardo, atónito, asintió. Contó su historia, la explosión, el grito, las visiones, la ausencia del niño en todas las cámaras. La hermana Cecilia escuchó con paciencia, sus ojos fijos en él, como si estuvieran absorbiendo cada fragmento de su culpa y arrepentimiento. Ella confirmó que Mateus poseía un don raro, una capacidad de sentir el futuro y de manifestarse, en momentos de gran necesidad, especialmente para aquellos que estaban al borde de la muerte o de una gran transformación. Ella lo llamaba el ángel sin alas, un niño de una fe pura y un propósito divino. La hermana Cecilia reveló que Mateus había sido traído al convento cuando era bebé, con la marca de nacimiento en forma de ala, y que ella lo había criado, enseñándole a canalizar sus dones para el bien. Ella había previsto el atentado a Ricardo, pero Mateus, en su urgencia y fe, había actuado por cuenta propia.
desafiando la lógica humana para salvar una vida. La monja entonces se volvió hacia Ricardo, sus ojos perforando su alma. «Fuiste salvado por un ángel, Ricardo». Pero su grito no fue solo para salvar tu cuerpo, fue para salvar tu alma, y el tiempo para eso se está acabando. La profecía de la hermana Lucía se estaba haciendo realidad, y Ricardo sintió el peso de aquella misión que ahora se revelaba mucho mayor de lo que había imaginado. Capítulo 8. El precio del perdón y la sombra de un nombre. La revelación de la hermana. Cecilia sobre Mateus, el ángel sin alas, sacudió los cimientos del escepticismo de Ricardo. Había encontrado su respuesta, pero esta venía acompañada de una responsabilidad inmensa. La monja lo exhortó a ir más allá de las donaciones y los planes de fundación. Para salvar tu alma, Ricardo, necesitas más que obras. Necesitas perdón, y el perdón más difícil es el que buscas en aquellos a quienes más heriste. Le pidió que se conectara con las personas a las que había perjudicado a lo largo de su vida. No solo los fantasmas de sus visiones, sino todos aquellos cuyas vidas había aplastado en su búsqueda de poder y lucro. Era una tarea monumental, y con cada nombre que Ricardo comenzaba a recordar, sentía el peso de una culpa que lo atormentaba. La hermana Cecilia, entonces, hizo una revelación que golpeó a Ricardo en su esencia. Habló de un nombre que Ricardo había suprimido durante años, la memoria de su hermana menor, Sofía, que había muerto en circunstancias misteriosas décadas atrás cuando él estaba obsesionado en construir su imperio. La hermana, Cecilia, con su calma sobrenatural, contó que Sofía, en sus últimos días, había buscado consuelo en el convento. Estaba embarazada, huyendo de una relación abusiva y desesperada por ayuda. Ricardo había ignorado sus súplicas, priorizando un negocio que él consideraba más importante. La monja reveló que Sofía había dado a luz a un niño en el convento, pero que ella había muerto en el parto, dejando al bebé para ser cuidado por las monjas. Ese bebé, el hijo de Sofía, era Mateus. Ricardo sintió que el mundo se le venía abajo. El niño que lo salvó era su sobrino, la mujer embarazada de su visión, la misma que él había expulsado de la puerta de su empresa. No era otra persona, sino un fantasma de su propia hermana, un eco de su propia carne y sangre. La revelación fue un puñetazo en el estómago, un tormento que superaba todas las visiones anteriores. No solo ignoró el dolor de extraños, ignoró el sufrimiento de su propia familia, llevando a la muerte de su hermana y al abandono de su sobrino. El último pecado era mucho más personal, mucho más doloroso de lo que había imaginado. La hermana Cecilia, en su sabiduría, lo confrontó con la verdad desnuda y cruda de su pasado, un pasado que él había enterrado bajo montañas de 1900, dinero y ambición, y que ahora, a través del grito de Mateus, había regresado para exigir un ajuste de cuentas final. Capítulo 9. El punto más bajo. El peso de la sangre y la quiebra del alma. La revelación de que Mateus era su sobrino. El 1906, hijo de su hermana Sofía, lanzó a Ricardo a un abismo de desesperación. El mendigo, la mujer embarazada en la puerta de su empresa, todo se mezclaba en una única y abrumadora acusación de negligencia e indiferencia. Él no era solo un millonario arrogante. Era un hermano fallido, un tío ausente, un cómplice indirecto de la muerte de su propia hermana. La culpa lo aplastaba, más pesada que cualquier imperio. Sintió el cuerpo ceder, la mente turbia, y las memorias de la infancia con Sofía, que él había suprimido durante décadas, emergieron con una claridad dolorosa. La risa de ella, los juegos, las promesas de protección que él había hecho cuando era niño y que rompió cuando adulto. Ricardo cayó de rodillas en el suelo frío del convento, sus ojos humedecidos, la garganta apretada por un grito de angustia que no podía salir. No era digno. Había construido una vida sobre las ruinas de su propia familia,
ignorando el amor y la lealtad en nombre del poder. La hermana Cecilia lo observó en silencio, permitiendo que experimentara la profundidad de su dolor. No había consuelo en Townsend y sus palabras, solo la presencia inquebrantable de su fe. Había llegado a su punto más bajo, no un punto de desesperación física, sino de la completa quiebra de su alma, el momento en que toda su identidad anterior se desmoronaba bajo el peso de sus pecados. Fue en ese abismo de desesperación que la hermana Cecilia se acercó y, con la mano arrugada, tocó el hombro de Ricardo. «El perdón comienza con la aceptación de tu propia falla, Ricardo», dijo, su voz como un bálsamo. «Pero no termina ahí. Termina con la reparación y con la fe». Ella lo exhortó a levantarse, no para comprar su salvación, sino para merecerla, a través de acciones. Le recordó que Mateus, su sobrino, lo había salvado, un acto de amor incondicional que él no había correspondido. El camino hacia la redención, explicó, no estaba en lamentar el pasado, sino en construir un futuro digno del sacrificio de Sofía y del don de Mateus. Poco a poco, una pequeña chispa de esperanza se reavivó en Ricardo. Lo había perdido, todo, pero aún tenía una oportunidad de encontrar su alma. Era el último día de la cuenta regresiva y necesitaba tomar su elección final ante la persona a quien más hirió, y que ahora, a través del hijo que salvó su vida, podría ser su juez o su salvación. El cliffhanger era la inminencia de un encuentro final, un ajuste de cuentas que definiría su destino. No te pierdas los próximos capítulos. La verdad ha sido revelada y Ricardo está en su punto más bajo. El niño que lo salvó es su sobrino. Suscríbete al canal para no perderte la elección final de Ricardo y su viaje de redención. Deja tu like si sentiste el peso de la culpa de Ricardo y la fuerza de la revelación de la hermana Cecilia. Comparte este video para que más personas sean testigos de esta poderosa historia de secretos familiares y el poder del perdón. Comenta abajo. ¿Qué crees que hará Ricardo para reparar sus pecados? ¿Quién será su juez final? Capítulo 10. El comienzo de la reparación y la fe que ilumina al amanecer del séptimo y último día, Ricardo se levantó del lecho del convento. Ya no el millonario arrogante, sino un hombre transformado, forjado por el dolor y la verdad. La revelación de que Mateus era su sobrino y que su indiferencia había costado la vida de su hermana, Sofía, fue un golpe abrumador, pero también el catalizador para una redención profunda. No podía huir más. La hermana Cecilia lo observaba, con una mirada de aprobación silenciosa. «El perdón comienza con la aceptación, Ricardo», dijo, «pero florece en la reparación». Él sabía lo que tenía que hacer. Inmediatamente, con la ayuda de la hermana Cecilia y el padre Elías, Ricardo comenzó a transferir gran parte de su fortuna para la creación de una fundación, la Fundación Sofía Vance, en honor a su hermana. Esta fundación tendría un doble propósito: crear refugios seguros para mujeres víctimas de violencia, garantizando que ninguna mujer embarazada como Sofía o Mariana fuera ignorada o desprotegida, e invertir en programas de educación y desarrollo para niños huérfanos y marginados como Mateus. Era un acto de despojo, de usar su propia riqueza, antes un símbolo de su pecado, como un instrumento de curación y esperanza. Sus abogados, conmocionados por la magnitud de la transferencia, intentaron disuadirlo, pero Ricardo estaba inquebrantable. Estaba finalmente saldando sus cuentas. Además del compromiso financiero, Ricardo inició actos de reparación personal. Llamó a Elena, su abogada, y le pidió que localizara a la familia del joven ingeniero que él había arruinado. Se encontró con doña Celeste de nuevo, no para ofrecer dinero, sino para ofrecerle su tiempo y la promesa de que su hermano, el mendigo, ya no sería invisible, sino honrado a través del trabajo de la fundación. Pasó horas en la comunidad escuchando las historias de la gente, sintiendo el peso de la miseria que había ignorado durante tanto tiempo.
Su arrogancia había sido reemplazada por una humildad genuina, y sus ojos, antes fríos, ahora reflejaban una empatía que él nunca supo que poseía. La fe ya no era una abstracción, sino una llama que ardía en su corazón, iluminando el camino de su redención. Capítulo 11. Los ajustes finales y el llamado de la comunidad. Con la Fundación Sofía, Vance en pleno funcionamiento, Ricardo sintió una urgencia aún mayor para completar su viaje de reparación. Sabía que el tiempo se estaba agotando, no para su vida, sino para el ajuste de cuentas final con el destino. Viajó a la ciudad natal del joven ingeniero que él había llevado al suicidio, un lugar que él antes consideraría por debajo de 1900 su atención. Allí, se encontró con los padres del joven, una pareja anciana y desolada, que nunca se había recuperado de la pérdida de su hijo. Ricardo no ofreció dinero, ofreció su confesión. Les contó la verdad sobre cómo él había aplastado el proyecto de energía limpia y con ello las esperanzas y la vida de su hijo. Las lágrimas brotaron del rostro de Ricardo, no las lágrimas de su propio dolor, sino las lágrimas del dolor de ellos. La reacción de los padres fue de conmoción, luego de ira y finalmente de una tristeza profunda. No lo perdonaron de inmediato, pero Ricardo no lo esperaba. Solo les pidió que lo aceptaran como un servidor, que permitieran que la Fundación Sofía Vance invirtiera en la misma tecnología de energía limpia que él había suprimido, honrando la memoria de su hijo. El silencio que siguió fue pesado, pero no vacío. Había una pequeña fisura en el muro de su dolor. La reparación no era fácil, ni instantánea, pero era el único camino. Ricardo estaba dispuesto a pagar el precio, no con dinero, sino con cada fibra de su ser. Mientras Ricardo se dedicaba a la reparación, la noticia de su transformación se extendió por la comunidad y más allá. El padre Elías, en su iglesia, y doña Rosa, en su casa, hablaban de Ricardo con una mezcla de admiración y esperanza. La comunidad, que antes lo veía con desconfianza, ahora comenzaba a verlo como un aliado, un ejemplo de que el cambio era posible. Él ya no era el millonario frío y arrogante, sino un hombre que, en sus propios términos, estaba buscando redención. El clamor para que participara en un evento benéfico en la comunidad, no como un donante distante, sino como un orador, creció. Ricardo, para sorpresa de muchos, aceptó. Sabía que ese sería su enfrentamiento final, su última oportunidad de presentarse ante todos los que había ignorado y de hacer su elección final, ante aquel a quien más había herido. El escenario estaba listo para el ajuste de cuentas más importante de su vida. Capítulo 12. El clímax. El escenario de la verdad y la revelación del juicio. La noche del evento benéfico en la comunidad era diferente a cualquier otra en la que Ricardo ya había participado. No había flashes de cámaras de medios internacionales ni alfombras rojas. Había luces simples, comida casera y un escenario modesto montado en una plaza. El aire estaba vibrante con la energía de la comunidad, con el sonido de niños jugando y música suave. Ricardo, con un traje sencillo, sintió una extraña calma. La hermana Cecilia y el padre Elías estaban entre la audiencia, observándolo, con una mezcla de aprensión y esperanza. Doña Rosa, con su hijo pequeño, el nuevo Mateus, en brazos, también estaba allí, sus ojos fijos en Ricardo. Cuando le tocó a Ricardo subir al escenario, el silencio cayó sobre la plaza. No tenía un discurso preparado por asesores. Habló con el corazón, contó su historia. Desde la arrogancia de su pasado, la indiferencia con el mendigo, la expulsión de Mariana, la destrucción del joven ingeniero, la tragedia de su hermana Sofía y el grito de Mateus que lo salvó. Confesó sus pecados, sus fallas, sus decisiones que costaron vidas y sueños. No había excusas, solo la verdad desnuda y cruda de su arrepentimiento.
Las lágrimas rodaban por su rostro, pero esta vez no eran lágrimas de vergüenza, sino de liberación y de un amor recién descubierto por la humanidad que había ignorado. Mientras Ricardo hablaba, una figura se acercó lentamente al escenario, emergiendo de las sombras. Era el propio Mateus. El niño negro, ahora un poco más mayor, pero aún con los ojos que parecían ver a través del alma. No aparecía en ninguna cámara, y muchos en la audiencia lo vieron como un niño común corriendo, pero Ricardo lo vio claramente. Mateus subió al escenario y se detuvo ante Ricardo, sus ojos profundos y sabios fijos en los suyos. El silencio era absoluto. El tiempo parecía detenerse. Mateus extendió la mano y tocó el rostro de Ricardo. «Usted escuchó, tío», susurró, su voz suave, pero resonando con una verdad antigua. «Usted eligió el camino correcto». El toque y las palabras del niño fueron el perdón, la absolución que Ricardo tanto buscaba. La cuenta atrás de los 7 días había terminado. El clímax no fue una explosión, sino un encuentro de almas, donde el mayor enemigo de Ricardo, el hombre en que se convirtió, fue finalmente redimido por el amor incondicional y la verdad. No te pierdas los próximos capítulos. El emocionante clímax ha sucedido. Ricardo tomó su decisión final y encontró el perdón. Suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos de esta saga de redención y el legado de Mateus. Deja tu like si te emocionó el encuentro de Ricardo y Mateus y la redención final. Comparte este video para que más personas sean testigos del poder transformador del arrepentimiento y el perdón. Comenta abajo. ¿Qué te pareció la revelación de Mateus? ¿Cómo cambiará la vida de Ricardo a partir de ahora? Capítulo 13. El legado del ángel sin alas y la paz del alma. El toque de Mateus y sus palabras, «Usted escuchó, tío», resonaron en el corazón de Ricardo con una fuerza que ninguna fortuna podría comprar. Aquel momento en el escenario de la plaza fue su verdadera redención. Un perdón concedido no por la sociedad o por una institución, sino por el alma inocente que él había, inadvertidamente, perjudicado. La multitud, emocionada e impactada por la confesión de Ricardo y por la presencia enigmática del niño, aplaudió. No un aplauso para el millonario, sino para el hombre que se atrevió a ser vulnerable, a confesar sus pecados y a buscar la reparación. Ricardo, ahora ligero y con una paz que nunca conoció, abrazó a Mateus, un abrazo que sellaba una deuda de vida y un renacimiento espiritual. En los meses que siguieron, la transformación de Ricardo fue más que evidente. La Fundación Sophia Vance floreció, convirtiéndose en un modelo de cómo la riqueza puede ser usada para el bien. Ricardo dedicó su vida a ella, no solo gestionándola, sino viviéndola. Se convirtió en un defensor incansable de comunidades marginadas, de refugios para mujeres y niños, y de iniciativas de energía limpia, honrando las memorias del mendigo, de Mariana y del joven ingeniero. Frecuentaba la iglesia del padre Elías, no por obligación, sino por fe genuina. La hermana Cecilia, en su convento en Italia, recibía cartas de Ricardo, repletas de relatos de servicio y gratitud. La relación de Ricardo con Mateus se profundizó. Se convirtió en el tutor legal de su sobrino, ofreciéndole un hogar lleno de amor y apoyo, un contraste con su infancia de abandono. Mateus, el ángel sin alas, continuaba teniendo sus premoniciones, pero ahora las compartía con Ricardo. Y juntos encontraban maneras de intervenir, de ayudar, de salvar otras vidas antes de que la tragedia se abatiera. Ricardo aprendió a escuchar el mundo de una forma que su dinero nunca podría comprar, a ver la verdad en las entrelíneas, en los susurros del alma. Su vida ya no se trataba de acumular, sino de donar, de construir un legado de compasión que se extendía mucho más allá de cualquier imperio corporativo. Capítulo 14. El alma redimida y el eterno grito de esperanza. Años pasaron, y Ricardo Salazar,
El hombre que un día fue definido por su arrogancia y su fortuna, era ahora un faro de esperanza. Sus cabellos estaban blancos, pero sus ojos, antes fríos, brillaban con una sabiduría y una gentileza que conmovían a todos. La Fundación Sophia Vance se convirtió en uno de los mayores ejemplos de filantropía global, con programas que transformaron millones de vidas. Ricardo era frecuentemente visto visitando los proyectos de la Fundación, no en limusinas blindadas, sino en un coche sencillo, conversando con la gente, escuchando sus historias, sintiendo la pulsación de la vida que él había ayudado a revitalizar. El niño Mateus, ahora un joven hombre, había encontrado su propio camino, usando su don para el bien, trabajando con la Fundación para identificar y apoyar a aquellos que necesitaban ayuda. Nunca buscó fama, pero su presencia era un recordatorio constante del milagro que había salvado a Ricardo y de cómo un simple acto de coraje puede cambiar el destino. Ricardo y Mateus, tío y sobrino, eran una prueba viva de que el perdón es posible y que la redención puede surgir en los lugares más inesperados. La comunidad, liderada por el padre Elías y con la sabiduría de la ahora muy anciana doña Rosa, florecía, un testimonio de la fuerza de la unión y de la fe. La historia termina con Ricardo, ya en edad avanzada, sentado en el mismo banco del parque donde él y Sofía solían jugar. Mateus, ahora adulto, se sienta a su lado. La memoria de Sofía todavía estaba allí, un dolor agridulce, pero ahora templada por la paz que encontró en su redención. Había perdido todo en su vida, material, pero había ganado algo infinitamente más valioso, su alma. El último pecado había sido redimido a través del amor y del servicio. Cerró los ojos escuchando los sonidos del parque, las risas de los niños, el canto de los pájaros, y en su mente escuchó de nuevo el grito de un niño negro, descalzo y desesperado. «¡No entre en el coche!». Pero ahora el grito no era una advertencia de muerte, sino un eterno eco de vida, de esperanza y del alma que él había finalmente encontrado.